I'd rather have Jesus than silver or gold. I would rather Saludándole en el amor del Señor, have Jesus deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. have Jesus. Comenzamos nuestra sección de un tema en 3 partes. I would Y vamos a observar con calma by his name 3 parábolas respecto del reino. Pero mucha atención. than to Podríamos decir que estas 3 parábolas tienen un tinte escatológico. Se lo explico en breve. Presentan enseñanza respecto al tiempo del fin. Y para ya estar entrando a lo que es Biblia, que es nuestro fundamento, vaya buscando en el Evangelio según San Mateo, dentro de lo que es el capítulo 25. Y la secuencia de los temas va a ser, número 1, la parábola de las 10 vírgenes. Número 2, la parábola de los talentos. Y número 3, el juicio a las naciones. En ese orden en específico. oh, I'd rather have Jesus Bien, perfecto. than me. Pero a cada una de las parábolas le vamos a asociar un concepto que es mi centro de atención para la meditación, y a cada una le vamos a dar un concepto, el que será el título de cada uno de los 3 días donde vamos a abordar este tema en 3 partes. ¿Te parece muy bien? Perfecto, y también. Entonces vamos a ir a la primera parábola de San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Vamos a leer bastante en estos días, pero vamos a ser bastante precisos en lo que podamos presentar y explicar para meditar. Quizá usted se está preguntando qué es una parábola. Pues bien, una parábola finalmente es una narración, es un relato, es una historia de un hecho o un suceso Than fingido que se deduce, y la forma en la cual va a venir la enseñanza para nosotros es a través de lo comparativo. Pues una parábola podríamos decir que es una historia comparativa. A través de esta comparación, que fue uno de los métodos más usados por el Señor Jesucristo como el Divino Maestro, Él nos aportó la suficiente información de la enseñanza espiritual que quiso transmitir en base a esta historia comparativa de manera simple. Si tuviésemos que hablar en términos de teología, Cristo es el teólogo por excelencia, que hizo lo que hoy por hoy pocos hacen. Él las cosas complejas, las cosas complicadas, las hizo sencillas en base a un lenguaje muy directo y la aplicación de esta herramienta que simplifica lo complejo. Cada uno de los que predicamos y enseñamos y nos movemos en la área de la teología y las áreas teológicas, debiéramos inclinarnos a lo mismo, hacer simple lo difícil, comprensible lo que cuesta comprender. Y finalmente, como hacía el Divino Maestro, traer desde el cielo la gran verdad bíblica y aterrizarla a nuestro débil entendimiento. Bien, entonces, para la primera parábola que compete al día de hoy, vamos a meditar bajo el título La necesidad de velar. La necesidad de velar. Y va a descubrir que esa es la verdad central de esta enseñanza. Entonces, voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pues vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esta parábola ha sido muy estudiada, muy enseñada, muy predicada. Pero como toda la Escritura, la bendita palabra de Dios, siempre podemos extraer algo nuevo, aunque quizás no diferente, pero que va a enriquecer y nutrirnos aún más nuestro conocimiento para crecimiento espiritual y de buena relación con Cristo. Varias cosas importantes. Número 1, para contextualizar. El capítulo 24 nos muestra en detalle varios aspectos que sirven de señal para observar la segunda venida del Señor Jesucristo. Y para potenciar la enseñanza de la segunda venida en base a las señales que se van a manifestar previo a que Cristo retorne, es ahora donde el Señor Jesús va a presentar estas 3 parábolas respecto del reino y del tiempo del fin. La forma en que ilustra esta verdad espiritual es a través de la imagen, y aquí está la idea de la parábola, esta historia comparativa, va a comparar su retorno y la necesidad de estar velando. ¿Qué quiere decir esto? Estar en comunión, en búsqueda, en acción delante de Dios de forma continua y perseverante, pues su venida, al menos si vamos a un enfoque donde creemos en un arrebatamiento, su venida va a ser un solo acto, pero en 2 partes. Viene de imprevisto, sin aviso y en forma secreta, aunque algunos lo cuestionan. Están en su derecho, como yo estoy en mi derecho de creerlo y exponerlo, el rapto. Vendrá en forma secreta. Pero después, todo el periodo tribulacionista, es decir, 7 años, para cumplir con lo que se denomina la semana 70 de Daniel capítulo 9, vendrá visiblemente. Pero aquí viene el punto de atención, nuestro foco que vamos a observar. Ilustra esto en base a una boda judía. Y la boda judía tenía muchos tiempos de preparativos. Comenzaba con las dotes, con los arreglos nupciales, donde el novio pedía en matrimonio a la futura esposa, si es que la pedía, porque a veces eran arreglos entre los padres, pero se acordaba entre los padres un dote. En otras palabras, el novio tenía que llevar presentes, para que a través de esos presentes hubiera una seguridad de que iba a ser capaz de sostener a su esposa. Y había todo un tiempo de preparativos. El desposorio duraba no menos de 1 año, donde incluso la mujer virgen, porque esa era la idea, por eso habla de vírgenes, tenía que hacer toda una cantidad de preparativos espirituales y corporales. El novio de forma similar. Y el desposorio involucraba que aún estaban en noviazgo, a los ojos del pueblo y a los ojos de Dios ya estaban en calidad de marido y mujer, pero faltando la noche de bodas, la consumación.
Pero se añade un antecedente adicional que cambia nuestro concepto occidental de un matrimonio. Por lo general acá en el sector occidental del mundo, entendiendo que aquí estamos posicionados en Medio Oriente, ya todo lo que es el contexto bíblico, sobre todo aquí, que habla de los evangelios y donde anduvo el divino maestro, Medio Oriente, tiene una costumbre a la inversa de la tradición de Occidente. Acá en lo común es la novia la que se hace esperar, es la novia la que se demora. Y la típica imagen de un novio muy nervioso, preocupado que la novia se arrepienta, llegado el momento de la nupcia. Sano consejo, amarra a la novia para que no se la arranque. Por el contrario, en esta tipificación de la boda oriental, principalmente en el contexto judío, era el novio el que se hacía esperar. Entonces ya se va entendiendo una enseñanza del apóstol Pablo. Primero a los Corintios capítulo 15 lo comienza a enseñar, pero principalmente en primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, incluso al 18, donde se especifica que el Espíritu Santo, como el gran amigo del esposo, nos va a reunir y nos va a llevar al encuentro con el esposo. Pero primero va a llegar la novia, en este caso la idea de la iglesia, a un cierto lugar en el espacio y vamos a llegar primero y Cristo desciende después para la consumación en la noche de bodas. Esa es la idea. Entonces el novio es el que se hace esperar. Y en esta idea de la espera es donde ahora Cristo va a presentar la enseñanza de 10 vírgenes. La idea del número 10 en Biblia siempre aplica a una obra completa, a una plenitud. Entonces, el grupo de 10, dividido entre 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, nos va a hablar, si traemos esto al contexto de la iglesia, nos va a hablar de la iglesia en general, todo lo que es el contexto y concepto de iglesia, donde hay gente que se prepara y busca, y donde hay gente que no se prepara y no busca, donde hay gente que está velando y orando y hay gente que no está muy preocupada o lisa y llanamente sin preocuparse de su propia vida espiritual. Y aparecen varios representativos, la idea de la lámpara, la idea del aceite, la idea del aceite adicional, con muchos presentes. Esto tiene que ver con nuestra vida de intimidad con Dios. Pero hay algo muy llamativo en esta parábola, que al tardarse el esposo, por eso habla de esposo, y alguien puede decir, pero ¿cómo si hay un esposo y hay una mujer virgen? Claro, porque estaban en desposorio y faltaba la consumación en la noche de bodas, ¿ya? Pero aquí prácticamente para tipificar la iglesia completa es donde aparece la idea de las 10 vírgenes. Y Cristo lo hace para enfatizar que van a haber dos grupos dentro de su propia casa de oración, o la iglesia más bien. Dos grupos, los que se preparan y los que no se preparan. Entonces, la idea del velar, del estar constantemente buscando de Dios, en esta parábola tan maravillosa del reino para el tiempo final, cuando Él venga, nos pone primero el foco de atención en la preparación a través de la búsqueda, pero nos lleva inmediatamente a un énfasis, y el énfasis va a ser precisamente esto de la preparación, estar preparados. ¿Y en qué consiste la preparación? El aceite extra, el aceite. Había una lámpara y también un depositario de aceite extra. No solo la lámpara tenía que tener aceite, sino tener aceite de reserva. Y lo que más me llama la atención, que por la tardanza del esposo, las 10 vírgenes, es decir, las prudentes que entendemos que buscaban y las insensatas que no tenían mucha búsqueda, se durmieron todas. En otras palabras, Cristo está proféticamente hablando a través de la parábola, de la enseñanza
comparativa, que al final de los días, previo a su venida, toda la iglesia va a entrar en el tiempo del cabecear y del dormir. Yuhu. Toda la iglesia va a dormitar previo al retorno del Señor. Tanto las prudentes, el grupo de los que buscan, como las insensatas, el grupo de los que no se preocupan su vida espiritual y de relación con Dios. Ambos grupos se van a dormir. Pero aquí viene el factor clave: la preparación. ¿Quién le puso aceite no solo a la lámpara, sino al depositario de reserva? Ahora, no es casual que el apóstol Pedro dijera algo similar a lo que presenta en parábola el divino. Está en segunda de Pedro capítulo 3, versículos 8 en adelante. Mire, voy a leer acá. Dice el apóstol Pedro, hablando de preparación, porque va a hablar del día del Señor, va a hablar del retorno de Cristo. Dice así: mas, oh amados, segunda de Pedro 3, 8 en adelante, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El cómo viene a ser un símil, también es un comparativo, no es que sea literal. 1000 años para nosotros, a los ojos de Dios, sería prácticamente como un día. Y un día a los ojos de Dios sería prácticamente como 1000 años. Entonces, en este comparativo, podríamos decir que para nosotros hace más o menos de 2000 años, digo más o menos porque hay que considerar la fecha que Cristo nació y la fecha que Cristo murió y traerlo a nuestros días. Pero digamos que hace 2000 años atrás, Cristo hizo su obra. Pero a los ojos de Dios fue hace 2 días atrás. Para nosotros 2000 años y para Dios anteayer. Anteayer Cristo hizo la obra, estamos en el hoy, Cristo viene el mañana, tercer día. Al tomar esa idea, vuelvo y repito, no es que sea literal, porque el tiempo no afecta a Dios. Dios vive en la dimensión eterna, la dimensión de la eternidad. Y ahora, ¿qué va a decir? Como habla de esta gran diferencia de tiempo, el hombre sujeto al tiempo y Dios sobre el tiempo, viene el desespero en muchos y la poca preparación en otros. Y el Espíritu Santo, inspirando a Pedro, nos dice ahora en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. El esposo dijo que venía, viene. Y aquí lo está enseñando en San Mateo 25, vengo, demoraré, pero vengo. Voy a demorar, pero vengo. Y sé que vas a cabecear, vas a dormir, pero necesitas, previo a dormirte, prepararte. Ten reserva de aceite en el depositario para que no se extinga el aceite en tu lámpara. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Ya en los días apostólicos había hombres que decían: Cristo no vuelve. No hay tal cosa. Así que no es novedad lo que hoy por hoy los falsos están enseñando. Lo que menos hablan es del arrebatamiento y no desean realmente Cristo retorno. E incluso predicadores eminentes que aparecen en las redes, más de alguno ha dicho que no quiere que Cristo retorne, porque quieren estar apegados a las cosas materiales, pasando por alto incluso lo que Juan en su primera carta, dentro del contexto del capítulo 2, dice: ¿quieres permanecer? Bueno, céntrate en Dios, porque las cosas que son fuera de eso, fuera de la comunión con Dios, cosas que están en el mundo, todas esas cosas son pasajeras, efímeras, pero solo el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, ya la tenían por tardanza, y ahora explica, sino que es paciente. Esta palabra es tremenda. Un Dios de paciencia, espera, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios de salvar a muchos, pero en la necedad humana muchos serán los llamados y pocos los escogidos. El gran ejemplo ilustrativo que tenemos fue el diluvio en los días de Noé. Muchos fueron llamados y convocados, pero pocos
los escogidos. help Jesus. Y Noé, hablando de Noé, Pedro también dice, solo 8 fueron salvos, Noé y su familia. I would rather Y aquí está la concordancia perfecta con la enseñanza de Cristo. to hear Pero el día del Señor, dear call perdón, pero el día del Señor vendrá como ladrón help en la noche. Y yo pregunto, than words y esta es la enseñanza, what fame. ¿alguien I would rather que va a entrar a robar be true. va a avisar cuándo lo va a hacer? Dígame usted. Incluso desde la lógica más básica, entendemos que ningún ladrón avisa ni el día ni la hora cuando va a robar. Y desde esta mirada negativa de la comparación con un ladrón, surge lo positivo. Así también Cristo, tomando esta ilustración, no va a avisar ni el día ni la hora cuando Él viene. Por eso dejó señales, Oh, I'd rather lo que aparece en San Mateo 24, para que estemos atentos en observar. than anything. Y a esas señales nosotros tenemos que hincarles el diente, una expresión muy común acá, que implica estar muy pendiente, sobre todo incluso de la contingencia que aparece en los noticieros a través de las distintas redes o medios informativos, y eso cotejar a la luz de la Escritura para entender, y yo creo que todos percibimos que el tiempo es breve. Cristo pronto retorna. Por lo tanto, el énfasis es prepararse. Ahora, vendrá como ladrón en la noche, y después Pedro presenta todo lo que va a ocurrir en cuanto incluso a los juicios de Dios que están determinados para el mundo. Perfecto, muy bien. Entonces, en base a esta explicación que da Pedro, volvamos acá a la parábola y vamos concluyendo. Si hubiera que encontrar un versículo clave también en todo esto, no solo el hecho que cabecearon, que todas se quedaron dormidas, que en un momento dado despiertan, y hay un grupo que se encuentra preparada, aunque se durmió, porque tuvieron aceite extra, y el otro grupo que no se preparó previo a dormirse, se encuentra con la triste novedad de que ya era tarde para comenzar a prepararse. Es como cuando usted va de viaje y ya lo pilló la hora, ya se le va el vuelo o el bus o el medio de transporte en el cual se va a movilizar, se da cuenta que ni siquiera ha arreglado las maletas. Ya no hay tiempo para arreglar maletas. Se va el vuelo. Y eso es lo que ocurre acá. Entonces después viene el desespero del grupo de las insensatas y se dan cuenta que ya no podían, aunque clamaron, gritando, Señor, Señor, ábrenos. Ahí está la idea de como nosotros nos imaginamos que ocurrió en los días de Noé. Querían que les abrieran y ya Dios había cerrado la puerta por dentro y había tirado la llave. Va a pasar algo similar en esta enseñanza de Cristo. Entonces, ahora, el esposo le va a decir a este grupo, no se preparó, no os conozco. Y esta palabra es clave, no os conozco. Este conocer está implicando que Cristo está diciendo, no tuve intimidad espiritual contigo, no te conocí. Similar a cuando el esposo conoce íntimamente a la esposa, hablando de esa intimidad carnal. Esto es similar, pero en intimidad espiritual. En otras palabras, la preparación a la que tenemos que llegar es a una preparación personal, porque la salvación es individual, en donde nuestro foco también de atención tiene que ser conocer de Dios y ser conocidos por Dios. Tener intimidad espiritual con Cristo a través del Espíritu Santo y su palabra. Por eso, cierra con un consejo extraordinario. Velad, pues, prepárate. Y sigo enfatizando, prepárate. Y el Espíritu Santo también me amonesta a mí. Preparémonos, pues no sabéis el día ni la hora, será como ladrón en la noche, en la que el Hijo del Hombre ha de venir. 3 puntos de conclusión. Número 1. Aunque no sabemos el día y la hora, Cristo nos dejó un detallado listado de señales. Observémoslo. Número 2. El Señor reconoce que
el 100% de su iglesia va a estar dormitando y si no durmiendo previo a su venida. Pero número 3, lo que va a marcar la diferencia es el grupo de los que se prepararon, los que tuvieron intimidad espiritual con Él y aprendieron a conocer de Dios y ser conocidos por Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.